Hola, buenas tardes a todos los que están viendo y todas las que están viendo este video. Bueno, como ustedes sabrán, la demografía frecuentemente se centra en los fenómenos que afectan los tamaños de la población y por eso es muy común oír hablar de la mortalidad, de la fecundidad y de la migración, que son pues las variables centrales para poder entender cómo se comporta la población, cómo crece y cómo no crece y hasta dónde crece. Sin embargo, mi campo de investigación a lo largo de los 30 años que llevo laborando en el Centro de Estudios Demográficos y Urbanos ha sido el estudio de la población trabajadora. El estudio de la población trabajadora en el centro tiene una larga historia. Básicamente la historia tiene que ver con que en el pasado el centro se llamaba Centro de Estudios Demográficos y Urbanos, y una buena parte de la gente que estaba en la línea de los estudios urbanos estudiaba trabajo, y de ahí fue el interés por ciertas demógrafos y demógrafas de atender el tema del trabajo. Básicamente ellos en aquel entonces y ellas estaban más por el lado de la economía que de la sociología. Yo en realidad, estudié la carrera de actuaría en la Facultad de Ciencias y después hice la maestría y el doctorado aquí en estudios de población. Por lo tanto, siempre he estado en el campo de los estudios demográficos y el interés por estudiar a la población trabajadora era entender de qué vive la población. Todos nosotros, básicamente la mayoría, vivimos por nuestro trabajo. Y esa comprensión de cómo vivía la población trabajadora me llamó la atención desde los primeros momentos en que incursioné en los temas demográficos. El principio de mi carrera de estudiar a la población trabajadora fue estudiar al trabajo femenino. En aquel entonces las tasas de participación de las mujeres eran muy bajas y había todo un elemento de explicación de por qué las tasas de participación económica eran bajas. La manera fundamental de explicar esas tasas de participación bajas era el papel que tenían las mujeres en el trabajo de cuidados a los hijos y al trabajo doméstico, que en realidad son tareas que se hacen para sostener la vida de las personas, y en realidad ese fue mi primer interés. En ese campo del trabajo femenino he trabajado a lo largo del tiempo. En la actualidad, ese concepto de trabajo femenino se ha movido hacia otro concepto que es el trabajo de cuidados. ¿Por qué el trabajo de cuidados? Porque el trabajo que se hace en casa, el trabajo de producir alimentos, de limpiar la casa, todas las actividades que se hacen en casa están ubicadas en lo que se llama trabajo doméstico y que últimamente y recientemente se llama trabajo de cuidados indirecto, porque es lo que se necesita hacer para poder hacer el cuidado directo. Cuando se cuida un niño, se tiene que producir alimentos, se tiene que limpiar la casa, y entonces ese es el cuidado directo. Entonces, ese concepto de trabajo remunerado y no remunerado ha pasado recientemente al concepto de trabajo de cuidados. Y esa es mi línea más reciente. Pero quiero contarles qué otros aspectos del trabajo me han interesado a lo largo de mi trayectoria. Por un lado, me ha interesado hablar de la segregación ocupacional, que eso también tiene que ver con cómo las mujeres hacen un cierto tipo de actividades y los hombres otros. Y entonces, esa fue una línea a lo largo del tiempo que para mí fue muy importante para entender por qué las condiciones de trabajo de las mujeres eran de menores ingresos y quizás en ocupaciones que muchas veces eran ocupaciones de escasa calificación, entendiendo esa calificación por calificación más profesionista. Pero también entrando en ese tema, me interesó muchísimo hablar de lo que tiene que ver con trabajo y pobreza, trabajo y precariedad, trabajo en los contextos agrícolas, y esa también ha sido una de las líneas importantes para mí. El trabajo en la agricultura es un trabajo recientemente menos estudiado, sobre todo en el campo de los estudios sociodemográficos, pero muy importante porque el trabajo en la agricultura se ha transformado de manera profunda.
Ahora les quiero contar cómo me he aproximado a esos temas que también tienen que ver con sector informal, sector formal, bueno, trabajo de calidad o no de calidad. Me he aproximado con distintas metodologías, desde la demografía, pues la mayor parte de los estudios demográficos se aproximan con metodología de corte cuantitativo. Pero yo me he interesado por aproximarme con metodologías que combinan el trabajo, la metodología más de corte cuantitativo, de trabajar con fuentes de información pues, grandes, por ejemplo, el censo, o por ejemplo, encuestas de trabajo con una cantidad amplia de información, pero también considero que hay aspectos que se requiere profundizar en ellos de manera cualitativa. Y esta es la forma en que he entrado a estudiar ese tipo de trabajo de una aproximación más de corte cualitativo. Recientemente he trabajado con, no quiero decir los nombres porque son muchos y me da un poco de preocupación no mencionarlos a todos, pero recientemente lo que me obligó a trabajar también desde una aproximación mixta, cualitativa, cuantitativa, fue pues, el impacto del COVID en la vida de las personas. El COVID nos hizo encerrarnos en nuestra casa y las dinámicas de trabajo, de eso que les contaba que era trabajo doméstico y trabajos de cuidado, se hicieron absolutamente visibles porque al encerrarnos se mostró cómo está dividido el trabajo y incluso algunas personas teníamos la idea de que era un buen laboratorio para que se redistribuyera el trabajo de otra manera y que los hombres pudieran incorporarse a las actividades del trabajo doméstico y de cuidado de los hijos de una manera más comprometida. Desafortunadamente, las encuestas de poca población, población con ciertas características, nos mostraron que no, que la pandemia ha arrojado información que tiene que ver con que esa división sexual del trabajo en realidad se reprodujo en la pandemia. No hubo grandes cambios y eso llevó a que muchas mujeres expresaran el agotamiento que tenían en la vida interna, en lo doméstico, por tener que realizar ese tipo de actividades, muchas de ellas haciendo teletrabajo y teniendo que responder al trabajo remunerado y las actividades domésticas. Bueno, eso es lo que les quería contar rápidamente de mi trayectoria. Habría más que contarles, pero creo que hice un recuento de lo que me interesaba que ustedes conocieran de mi persona. Gracias.